comenzar con lo que es esta segunda sección, en donde abordaremos el análisis de técnicas de documentación de violaciones de derechos humanos, en particular del análisis de contexto. El objetivo de esta semana es que sean ustedes capaces de identificar algunas de estas principales técnicas de documentación de violaciones de derechos humanos y vincular su empleo con estrategias para la defensa de los derechos humanos. Para ello, les proponemos la lectura obligatoria del Manual de Análisis de Contexto para casos de violaciones de los derechos humanos de autores varios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es importante destacar que a partir del material que les proponemos, que la complejidad actual que tienen las violaciones de los derechos humanos. Y estos perfiles complejos que presentan se deben a que en muchas de estas violaciones existen redes donde interactúan diversos actores, ya sea desde actores gubernamentales, empresarios, miembros del crimen organizado o líderes locales, y las violaciones se pueden dar por medio de violencia, por medio de instituciones formales o informales, en marcos de cultura política que generan lógicas de opresión, marcos de corrupción e impunidad generalizadas. Todo esto plantea un escenario sumamente complejo, por lo que es necesario contar con herramientas que permitan realizar una documentación e investigación más profunda para poder identificar las condiciones y los patrones que subyacen a estas violaciones. Es importante destacar que si bien para resolver un caso concreto puede hacerse sin identificar estas causas más profundas o patrones estructurales, si uno lo hace de esta manera, las violaciones a los mismos derechos pueden perpetuarse respecto de otras personas a lo largo del tiempo porque las causas que lo hicieron posible van a permanecer. Ahí la importancia de poder identificar cuáles son estas causas profundas o patrones estructurales que habilitaron las violaciones de derechos humanos en primer lugar. Para ello, el análisis de contexto resulta una herramienta sumamente útil para poder lograr una comprensión acabada del fenómeno social de las violaciones de derechos humanos que se busca investigar. Respecto de las finalidades y usos que esta herramienta importa, se debe distinguir entre el uso que se hace de la misma en el derecho penal internacional, en donde es una parte constitutiva de la investigación y por lo tanto requiere un alto estándar probatorio, del ámbito de los derechos humanos, en donde es una herramienta que permite comprender la forma en que se dan las violaciones, las causas y sus consecuencias. El texto que les proponemos esta semana hace un análisis de cuál es el uso que el análisis de contexto hace la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que si bien ninguno de los instrumentos sobre los que tiene competencia la Corte señala que debe obligatoriamente realizarse este análisis de contexto, la jurisprudencia de la Corte lo aborda de manera permanente y de manera más habitual, sobre todo en los últimos casos. La Corte hace uso del análisis de contexto para analizar una serie de hechos en el marco de los cuales hay violaciones que no son aisladas, cuando hay violaciones de derechos colectivas, masivas o sistemáticas, o cuando acaecen determinados hechos que conforman una práctica prevaleciente en una época concreta frente a un grupo de personas con un vínculo en común. Algunos de los elementos que toma la Corte Interamericana para construir un contexto está la conducta de los agentes estatales en la época de derechos, la conjunta de agentes privados y públicos, deficiencias institucionales, dinámicas de intimidación, razones políticas, ideológicas y sindicales, y el propio sistema jurídico. Ellos son a título de ejemplo porque hay otros elementos que también puede tomar para construir este contexto. Por otra parte, la Corte utiliza una multiplicidad de fuentes para construir y analizar este contexto. Algunas de ellas son, por ejemplo, el informe de relatores, artículos académicos o periodísticos, peritajes, normas jurídicas o incluso sus propios fallos. Lo importante es que estas fuentes den suficiente información sobre aquellas circunstancias en las que se lleva a cabo la violación, aquellas que lo permiten o incluso sus consecuencias. ¿Para qué se usa el análisis de contexto? Bueno, se usa para comprender mejor las violaciones de los derechos humanos, para enmarcar hechos concretos dentro de un escenario más amplio de conductas estatales, para identificar patrones en las violaciones de los derechos humanos, para determinar responsabilidad internacional del Estado y también para determinar la procedencia de algunas medidas de reparación o cuál de estas son las mejores
en función de lo que son las características propias que tiene la violación y los patrones que se pueden haber descubierto. Respecto de qué es contexto, el texto propuesto señala que es una serie de hechos, conductas o discursos que pueden ser humanos o no humanos y que constituyen el marco en el cual un determinado fenómeno, en este caso una violación a los derechos humanos, tiene lugar en un tiempo y en un espacio determinado. Puede haber de distintos tipos, puede haber un contexto social, cultural, económico, político, histórico, jurídico, en el cual se desarrolla esa violación en concreto, y es el análisis que se realiza y que permite extraer esta comprensión integral. Entonces, el análisis de contexto es una metodología que permite develar justamente estos hechos, conductos y discursos relevantes, y permiten una comprensión más acabada de los fenómenos sociales como las violaciones a los derechos humanos. Este análisis puede ofrecer luz sobre un caso o sobre una multiplicidad de casos que son analizados en una sola o en varias investigaciones. En relación a los pasos que hay que realizar para hacer este análisis de contexto, como un primer paso, es importante saber cuándo estamos frente a una violación que requiere realizar este análisis. Por otra parte, debemos establecer cuáles son los objetivos y preguntas del análisis de contexto para luego relacionar las conclusiones de la herramienta en sí con las violaciones a los derechos humanos. Es importante destacar que en el ámbito de los derechos humanos, el análisis de contexto es solamente una herramienta más en el marco de una estrategia general de investigación que debe ser acompañada de otras, como testimonios, confesionales, análisis documentales. Respecto de quiénes puedan realizar el análisis del contexto, el material propuesto señala que debe realizarlo un experto en alguna de las disciplinas relevantes para hacer este análisis. No es que haya un experto en hacer análisis de contexto, sino que si yo tengo que hacer un análisis de cuál es el contexto social, por ahí la asistencia de un sociólogo me puede ser de ayuda, o un análisis jurídico, expertos en derecho me pueden ayudar a hacer un mejor análisis del contexto en el que la violación se lleva a cabo. Es importante destacar que en la actualidad las violaciones, entonces, a los derechos humanos tienen características complejas, como hemos señalado, y ello es lo que obliga a recurrir a herramientas cada vez más analíticas y sofisticadas. El contexto y su análisis son, entonces, muy importantes porque permiten una comprensión más amplia y más integral de las violaciones en cuestión, sobre todo cuando se dan situaciones de masividad, sistematicidad o estructuralidad. En base a esto, durante esta semana, resultaría relevante que ustedes sean capaces de preguntarse y reflexionar sobre qué utilidad le podrían dar al análisis de contexto de violación a los derechos humanos la defensa de los propios casos que tienen a su cargo. O de qué manera podrían ustedes construir, en un caso particular, una estrategia de análisis de contexto. Para ello, se les propone que lean conscientemente la guía conceptual y el material obligatorio y que realicen el ensayo en base a la consigna que se les propone durante esta semana. Como siempre, quedo a su entera disposición por cualquier dificultad que ustedes pudieran tener y para ayudarlos en lo que precisen.